Bueno, Marianela, bienvenida, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Juan? Muchas gracias por la invitación, un placer, un gusto nuevamente compartir este espacio. Por supuesto, como siempre, pero la convocatoria es como la Marianela López señal, para que nos explique justamente, porque siempre lo digo, más allá de su carrera política, más allá de su identificación ideológica o partidaria, ella tiene la habilidad de correrse, porque es licenciada en Ciencias Políticas y, bueno, siempre tiene esa capacidad de análisis corriéndose de su espacio. Y creo que lo que pasó antes de ayer pone en un compromiso y en tratar de explicar cosas que, bueno, justamente, ¿no? Son difíciles de explicar dentro del contexto político, por supuesto, ¿no? ¿Cuál es tu primera reflexión de lo que pasó el domingo? Bueno, la verdad, Juan, es que uno esperaba que después de las elecciones primarias, después del domingo 13, hubiera un poco más de certidumbre en lo que es el escenario, al menos en el escenario político electoral. Pero la verdad que los resultados del domingo dejaron otra vez un sinnúmero de escenarios abiertos, de posibilidades abiertas. Y claro que es muy difícil explicar todo esto. Primero porque estamos hablando de comportamientos humanos, de comportamientos a la hora de definir el voto y de todos aquellos, si se quiere, aquellas motivaciones que tiene el voto, ¿no? Digo, uno puede estar motivado porque está a favor de una ideología que representa tal o cual candidato, puede ir a votar para que no gane otro candidato que no me gusta nada. Puedo ir a votar porque estoy enojada con el sistema, entonces defino mi voto en función de eso. La apatía generalizada hizo también que mucha gente decidiera ni siquiera ir a votar, y esto a mí me preocupa mucho, que año tras año y después de tantos años de democracia, en vez de aumentar la participación política, se reduzca. Digamos, estas cuestiones, por supuesto que son muy difíciles de explicar. Se nos han quemado todos los papeles a los analistas, a los encuestadores, cómo explicar, ¿sí? desde lo racional, que uno hacía encuestas territoriales, hablando con la gente, y que, por ejemplo, un candidato a intendente, digo, lo voy a decir porque no estoy hablando de nuestro distrito, de 9 de julio, digo, candidatos a intendentes, sobre todo de la lista de Milei, no superaban el 2 o el 3% de los votos, y de repente esos candidatos a intendentes terminaron arriba del 15 o del 18%, ¿sí? Esa cantidad de votos, por supuesto que se la sacaron a otros candidatos que sí eran conocidos, que sí tenían trayectorias, que sí se habían definido por un proyecto político de larga data. Ese voto a alguien se lo terminan quitando, ¿sí? Entonces, resultados que uno veía en las encuestas después no se condicen con los resultados del domingo. Y yo creo que esta paso tampoco va a terminar, tampoco va a ser tan similar a lo que pasa en octubre. Me parece que hay todo un proceso todavía por cocinarse, por gestarse de acá a octubre. ¿En qué sentido? ¿Vos creés en qué cuestiones vos crees que va a estar la diferencia? Yo, como te decía al principio, observo distintos tipos de votos, algunos más racional, otros más emocionales, algunos más pensados, otros menos pensados. Entiendo que hay un sector que quizá aprovechó las elecciones primarias para dar una señal a la clase política, para decirle, che, no es por acá. O sea, estamos cansados, estamos hartos de un sinnúmero de equivocaciones políticas que terminan incidiendo en cómo la gente vive todos los días. Y que ese voto, si es pensado y si fue para dar una señal, posiblemente pueda mutar, pueda variar su decisión de cara a octubre. También está aquel que no fue a votar, ese alto porcentaje de no votación. Siempre las PASO tienen menor participación que las generales, por ende va a haber ahí otro grupo de elector que también puede inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro. La PASO también permite jugar. La PASO te da más libertad, a eso me refiero. En la PASO uno puede elegir dar un mensaje, pero después a la hora de votar, digamos, ya para definir el candidato que nosotros queremos que nos gobierne, puede haber una mutación. Pero también está el otro voto que yo creo que se va a quedar, que va a permanecer, que es el voto antisistema,
El voto anti-clase política, ese voto va a seguir estando y claramente lo representó Milei. Claramente lo representó Milei. Y que plantea un escenario interesante para analizar, en el sentido, por ejemplo, veíamos, por un lado, en toda o en la mayoría, por poner así algún dato, de los comicios que se vinieron realizando los meses anteriores en distintas provincias o distritos, los candidatos de Milei no pasaban el 3%, 3-4%. Y en algunas provincias no había ni candidatos, bueno, siquiera. En algunas, o sea, no hubo, nada hacía pensar esto. No. No había como una tendencia, es más, decir, venía así. Ahora, cuando él jugó, arrastró. Sí. Porque, y esa es otra cosa, ¿cómo se puede pensar en alguien que gane sin la estructura para gobernar? Porque una cosa es esto, la campaña electoral. Sí. ¿Cómo se puede entender que ese arrastre, porque imagino que no se entiende de otra manera, tengas a una Carolina Píparo, sin experiencia, sin estructura, prácticamente... Segunda candidata más votada. Inclusive el 9 de julio, un espacio en el cual los que están hoy liderando se sumaron hace unos meses, sí. No vienen, no son candidatos, tienen de libertario lo que yo de noruego, de alguna manera, en este sentido, y todo eso lo puso en un lugar con una cantidad de votos que hay que ver cuáles son realmente orgánicos y cuáles son de arrastre, ¿sí? De boleta. ¿Qué es lo que pasa con Píparo? Pero decir, uno piensa el día después, o sea, llega un Milei. Sí. ¿Cómo hace para combinar, para gobernar sin estructura? No, es un escenario que en eso es, yo creo que lo que más nos preocupa a quienes estamos mirando lo que puede llegar a suceder. Garantizar la gobernabilidad en Argentina nunca fue fácil para ninguno de los dos grandes partidos políticos o trayéndolo más a la actualidad para las grandes coaliciones políticas. No fue fácil. De hecho, uno puede ver la parálisis que hay en el Congreso de la Nación porque ni siquiera se logran los consensos necesarios para impulsar algunas leyes. Imagínate eso en un escenario en donde tengas en contra a los dos partidos o a las dos coaliciones electorales más grandes. Imagínate gobernar Argentina con Ciudad de Buenos Aires en manos del PRO y Provincia de Buenos Aires en manos del peronismo, ¿sí? Digo, no se ha dado nunca que gobiernen nacionalmente a alguien que no tenga su distrito o la Ciudad de Buenos Aires o Provincia de Buenos Aires. Es muy difícil. Macri no lo pudo gobernar teniendo alineado Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, digamos, los territorios más grandes quizás del país. En las provincias, los resultados electorales indicaron que no había estructura en el proyecto Milei. Entonces también nos preguntamos, ¿hay un proyecto Milei o es Milei en sí mismo? O nuevamente volvemos a confiar en un liderazgo personalista, en la figura de él y punto, porque no conocemos mucho más de lo que hay atrás de él, más que los nombres, por ahí Carolina Píparo, la vicepresidenta y 2 o 3 más. Va a ser muy difícil que pueda llevar adelante, garantizar la gobernabilidad y llevar adelante un proyecto político. Yo creo que es inviable que eso suceda. Por eso, digo, obviamente esto luego lo termina decidiendo el pueblo a través de su voto, pero tiene que haber un razonamiento en este sentido. Digamos, otorgarle la responsabilidad de gobernar a alguien que ha llegado a la política de la forma en que ha llegado disruptivamente, claramente lo hizo así, pero que no tiene estructura para gobernar. Frente a eso dicen, bueno, también los que tienen estructura para gobernar, ¿sí? Nos han llevado durante 40 años a un desgaste y a malos resultados. Sin ¿no? duda que tiene cuestiones o latiguillos que tienen que ver con el sentido común. Sí. Que es decir, justamente es verdad, todos han probado. Es decir, bueno, y todos han fracasado de alguna manera, en mayor o menor medida, siempre contando, por lo menos es algo que uno lo comparte, eso, ¿no? El decir, bueno, pero también podría significar, bueno, fracasemos con uno nuevo. Es que... No es la cuestión. Y en este contexto, y quizás por lo extremo, ¿no? Sí, también. Sí, por supuesto, por supuesto. Por eso yo creo que hay que, estos 2 meses, hasta las elecciones generales, tiene que haber una vuelta a pensar el voto y lo que significa ir a votar.
Digo, me parece que estos 40 años de democracia algo nos tienen que haber enseñado de votar con responsabilidad. Desgraciadamente, los últimos años o las últimas elecciones hemos votado en contra de. La famosa polarización nos llevó a irnos a polos muy opuestos y a votar en contra de. Siempre se habló en los últimos tiempos de que esta elección iba a ser distinta, que íbamos a hablar de una elección de tercios. Se dio ese escenario, tenemos una elección de tercios, pero bueno, vamos a ver si eso se puede sostener. Digo, no me preocupa tanto que se sostenga para las generales, me preocupa cómo va a seguir a futuro, en el día a día, cuando tenga que gobernar. Volvemos a esto, hay un espacio político que no tiene la estructura para hacerlo. Otro dato loco es decir, bueno, como vos decís, están todos juntos en realidad, un punto básicamente, punto y algo, sí, sí. Entre sí. los 13 de esta elección de tercios, entre lo que es Milei, Bullrich y también Sergio Massa. ¿Cómo explicar lo de Massa también? Porque es parte del problema. Es el actual, hace un año que está. Sí, claro. Más sus panquequismos, si querés llamarlo histórico, pero hoy es ministro de Economía, con una inflación del 100%, que solo se explica que el gobierno es peronista, porque si no con otro, como ha pasado con Alfonsín, con De la Rúa, inclusive con Macri, en otras cuestiones, te prenden fuego la calle. Uh-huh. ¿Sí? Como algunos no ha terminado o se han tenido que ir antes en su momento. Hoy que eso no haya ocurrido con 100% de inflación y esta cuestión social, solo se explica porque el gobierno tiene ADN peronista, de alguna manera. Y aún así es competitivo. Sí, claro. ¿Cómo se explica eso? Yo lo que veo es que las dos coaliciones más importantes en términos de trayectorias, de partidos que la componen y demás, que es Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, han cometido todos los errores habidos y por haber. Unos gobernando, ¿sí? Han cometido errores en llevar adelante políticas públicas, pero también en lo político, porque recordemos que ni bien empezamos a salir de la pandemia, se manifestó el quiebre de la coalición gobernante. Todos se mataban con todos, el presidente Alberto Fernández, el sector de Sergio Massa, Cristina por otro lado, Máximo. Era una batalla campal que terminaron quitándole la legitimidad a un presidente. Uh-huh. No puede ser que hoy conozcamos la agenda del ministro de Economía y no sepamos la agenda del presidente de la Nación. No sabemos dónde está. Hubo un vaciamiento de poder, una deslegitimación del poder, que eso incluso hizo que se agudizara la crisis del gobierno. Por el otro lado, una interna sangrienta de Juntos por el Cambio, que eso también generó mucho ruido. Digo, las dos coaliciones principales trabajaron e hicieron todos para que un tercer espacio político emergiera de la forma que lo hicieron. Digo, primero hay que admitir los errores propios de cada uno. Y el otro tema que me parece que en estas dos coaliciones estuvo presente es una disputa de liderazgos políticos internos. ¿De recambio? De recambio. Saliendo Cristina, saliendo Mauricio Macri, lo que vivimos ahí y muchos partidos que somos chicos y que formamos parte de estas coaliciones, terminamos siendo presos de esta disputa de liderazgo partidario. Uh-huh. Sergio Massa está dando una batalla interna para ser el sucesor de Cristina en términos de significancia política. Larreta lo intentó hacer también, ¿sí? Hasta ahora, bueno, con menos resultados, si se quiere, positivos que Sergio Massa, porque Sergio todavía está en carrera, Horacio Rodríguez Larreta ya no. Pero para mí quedamos presos, y el electorado también, de esta disputa de liderazgo interno entre las dos principales coaliciones, tratando de reemplazar liderazgos caducos, Macri y Cristina, ¿no? Uh-huh. Y frente a eso, alguien que viene con un discurso en contra del Estado, en contra de la política, en contra de lo público, encontró un terreno fértil para que eso se empiece a escuchar. Y además Milei tuvo un discurso mucho más, no comparto una sola idea de las de Milei, Juan, déjame aclarar esto, pero fue el que mejor lo pudo transmitir. Yo tengo un hijo de casi 12 años que me habla de las propuestas de Milei. Mamá dice, Milei va a sacar el Banco Central. No sabe quizá qué es el Banco Central ni qué significa. O qué significaría. Tampoco. Pero, hasta niños y adolescentes repiten
propuesta. Eso es porque han bajado un mensaje muy claro, muy lineal. Muy y claro. forzó a los otros candidatos a discutir esa agenda. Eso te iba a decir. Ha Forzó forzado a discutir Patricia Bullrich. la agenda de la es el- dolarización, de la no estatización, todo eso. O de la mano dura. O mano dura, claro. O de la mano dura. Sí. Eso también, sin duda que lo ha reperfilado. ¿Y acá? ¿Qué te dejó la PASO acá en 9 de julio, donde había 2 pasos, Sí. 2 espacios, mejor dicho, con interna, principalmente, el resto por pasar el corte? Sí, mira, yo tenía muchísimas más expectativas puestas en lo nacional que en lo local. Uh-huh. Comparto con que había una interna muy, muy potente, que era la de Juntos por el Cambio. Cualquiera de los 2 candidatos que hubiera ganado esa interna, yo creo que hubieran sido muy buenos candidatos para octubre e incluso muy buenos intendentes a futuro. Pero la verdad es que en este caos nacional, en este contexto nacional de tanta incertidumbre, el margen de maniobra de un intendente o de una intendenta se termina reducido. O sea, podrán hacer más o menos cosas en la ciudad, pero lo que hoy afecta a los ciudadanos de esa ciudad son políticas que trascienden a los municipios, son políticas nacionales, son políticas económicas, son políticas de inseguridad. Entonces, felicité personalmente a María José, no he tenido oportunidad de hablar todavía con Nacho, pero bueno, para mí la gente eligió, decidió continuar un poco, a pesar de la diferenciación que también se hizo en campaña con la política de gobierno del PRO, y para mí está bien, o sea, bienvenido sea. Ya hay candidatos, lo mismo pasó en la interna de Unión por la Patria. Lo que me preocupa, que todavía, tras 40 años de democracia, no hemos podido cambiar el sistema electoral. Esto de estar votando con las listas tamaño de las que vimos el otro día en el cuarto oscuro, y la cantidad de listas que proliferan en las PASO, es increíble. Que algunas nada tienen que Eso ver con lo local. termina deslegitimando el voto de la gente, porque esto del arrastre no debería pasar más ya. Nosotros tendríamos que tener la posibilidad de elegir el 9 de julio al candidato o la candidata de 9 de julio. ¿Por qué un arrastre de un nacional le da 4.000 votos a una persona? ¿Sí? Con cero campaña. O con y no es la menos primera votos. vez que sucede, ¿eh? Cuando Sergio Massa en el 2015 irrumpe también, sucedió también con el candidato local, y hay miles de ejemplos, ¿sí? Hasta el mismo Nacho, creo que la figura de Facundo Manes, hace 2 años atrás, también le da a él una proyección diferente. Hoy no tengo los datos finos porque la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires todavía no ha subido los certificados provisorios, pero no sé cómo ha sido la paridad entre los votos de Patricia Bullrich y de María José Gentile en este distrito, pero sí se sabía que el arrastre de Patricia le iba a terminar favoreciendo. Entonces en algún momento tenemos que cortar con esto. En el candidato a gobernador... Juguémosla local. Juguémosla local en cada nivel, que podamos elegir por separados. ¿Sí? Está bien, está la posibilidad de corte, claro que sí, pero la gente sigue sin cortar la boleta. Sí, sí. Mayoritariamente la gente va y vota la lista entera o corta un pedacito y pone un pedacito que es lo único que conoce. Pero no hay cortes. Santilli era una persona que tenía una intención de voto del triple, ¿sí? de Grindetti. Y de repente Grindetti termina imponiéndose en esa PASO. Entonces, esto primero para el dirigente político, para el candidato, es devastador. Supongo que debe ser devastador ese escenario. Y para el electorado también, porque uno no termina, el sistema no te permite elegir con confianza, no te permite elegir, no transmite lo que uno quiere votar efectivamente. Preguntarle después a la gente a ver si sabe quién votó para arriba. La gente no sabe, muchos no saben, o sea, no digo todos, pero este sistema tiene que ser modificado urgentemente, porque también atrás de esto, Juan, que el sistema de elecciones primarias permite que proliferen una cantidad de listas que no sabemos ni quiénes son, pero atrás de eso hay un mal gasto del Estado, porque el Estado es el que financia la impresión de las boletas de estos partidos políticos que después no superan el 1,5%, entonces quedan ahí, pero en el medio hubo todo un negocio de plata que salió del Estado para esos partidos políticos que presentaron una lista, presentaron 2, presentaron 3, y hay plata del Estado que se les da a estas agrupaciones que son oportunistas, por no decir comerciantes.
Bueno, en 9 de julio tenemos algunas cuestiones parecidas, o por lo menos cosas que dan para pensar en este sentido, ¿no? De oportunismo, le ha salido bien o no, pero bueno, también, y es parte. Ese análisis profundo que hay que hacer y sobre todo a la hora de emitir el voto. Pero claro. ¿Cuánta una persona o los que están hoy en un espacio son realmente ideológicamente compatibles con ese espacio? ¿Son como vienen o son por una cuestión electoralista o por algún vínculo o por alguna oportunidad en este sentido? Bueno, esto pasa. Sí, y tenemos 2 meses en donde el panorama puede cambiar. Recordemos la elección del 2015, con respecto entre las PASO y las generales, Mauricio Macri, la cantidad de votos que logra recuperar. No hay que, yo digo, el gobierno sigue siendo gobierno, su suerte está echada y de la mano de lo que pase en materia económica, básicamente. Los equipos de Juntos por el Cambio van a tener que darse también un debate interno para ver cómo podés captar el voto de Horacio Rodríguez Larreta para que se quede en el espacio. Que quien votó a Horacio no es lo mismo que votar a Patricia. Bueno, eso en la interna local no se dio, esa carnicería que hubo entre, voy al ejemplo, siempre lo dimos, ¿no? En cuanto a lo gráfico, Carolina Píparo Lozada. Sí. En Rosario. Sí, matándose con Puyaro. Maximiliano, ¿cómo es? Puyaro. Narco. Y de ahí, para lo que quieras. Y Puyaro le ganó la interna. Sí. ¿Cómo volvés de eso? ¿Cómo volvés? Y en una PASO, o sea, en una interna, en Juntos por el Cambio, arriba se han dicho de todo. ¿Cómo volvés ahora? Sí, cómo vuelve quizás... los grupos cercanos a los precandidatos son más pragmáticos. El problema es el electorado. No, el electorado, claro. El problema es cómo... Por eso digo que acá no se dio eso. No, acá no se dio. Por eso insisto, para mí cualquiera que hubiera ganado hubiera estado bien. No son personas ideológicamente opuestas, son personas... No son tan diferentes. Decentes, con compromiso con la ciudad. No veo en eso y creo que puede llegar a haber una buena integración. Si bien vienen con algunos roces y peleas también. Sí, no a ese nivel, a esa dimensión. No, está bien. Y cada uno tiene sus cuestiones internas también. Pero no al nivel de punto de no retorno como lo hemos visto a nivel nacional. Por supuesto. Así que creo que todavía queda mucho por definirse. No es un escenario que ya esté en las cartas echadas. Al contrario, me parece que la PASO lo que hizo fue mostrar cómo están. Este es el punto de largada. De largada, claro. Este es el punto de largada. No hay recta todavía final. Esto es, desde acá largamos y va a depender de lo que hagan cada uno de los candidatos, cómo se llegue a las generales. Les dije, que siempre es un gusto dialogar con ella porque tiene esta capacidad del análisis, de hacernos pensar también y analizar un poco más esto, sobre todo en lo que pasó el domingo a nivel nacional. Gracias por venir. Gracias, Juan, un placer.